Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a su clase virtual. Es un gusto, es un placer estar con cada uno de ustedes a la distancia y con el objetivo siempre de fortalecer, de retroalimentar los conocimientos básicos necesarios tanto para su evaluación, para sus evaluaciones privadas como para su ejercicio profesional. Esta tarde tenemos como objetivo principal, reiteramos, fortalecer esos conocimientos básicos en relación al derecho de obligaciones en general y de los contratos en particular, por supuesto, correlacionando con su fundamento sustantivo o material. Veamos contenidos, vamos a procurar abarcar los contenidos que tenemos en la diapositiva. Vamos a ver dentro de las clasificaciones de las obligaciones por la pluralidad del objeto, obligaciones según el sujeto, veremos formas especiales de pago, incumplimiento de las obligaciones, transmisión de las obligaciones, extinción de las obligaciones y fuentes también de las obligaciones. Vamos a referirles y a suplicarles que procuren la lectura de los contratos que se regulan en la parte especial del libro quinto del Código Civil. Vamos a entrar en materia y ya hemos estado viendo algunas clases de obligaciones. Hoy veremos la clasificación de las obligaciones por la pluralidad de objetos. Cuando existen varias cosas que son objeto del negocio, se clasifican esas obligaciones por la pluralidad de objetos en conjuntivas o copulativas. Estas conjuntivas son aquellas en las que el deudor está obligado a prestar varios hechos o entregar varias cosas a la vez y se libera de esa obligación hasta que cumpla con todas las prestaciones. Por ejemplo, una persona está obligada a entregar un carro y a entregar una moto. Esa es una obligación copulativa o conjuntiva, porque debe cumplir con las dos prestaciones a que está obligado. Tenemos las obligaciones alternativas o disyuntivas. En estas obligaciones también hay pluralidad de objetos, pero a diferencia de las conjuntivas, el deudor no tiene que pagarlo todo, sino que satisface la obligación con uno solo de los compromisos que haya adquirido. Por ejemplo, una persona está obligada a entregar un carro o una moto en determinado tiempo. Vemos que el deudor tiene una alternativa y a eso se refiere esta clase de obligaciones. O entrega una cosa o entrega el carro o entrega la moto. Pero quiero llamar su atención en algo que es importante. Veamos. Cuando es conjuntiva, debe ir acompañada o deben ir las cosas unidas por la letra I, por la conjunción Y. Cuando decimos el señor X está obligado a entregar el carro y la moto, por eso se les llaman conjuntivas, porque a estos objetos que constituyen la prestación están relacionados con la Y, que lo que significa es
que no puede entregarse una cosa sin la otra, carro y moto. En cambio, en una obligación alternativa, las prestaciones que tiene don X es entregar el carro o, por eso tenemos subrayado en su diapositiva eso, o la moto. Esa es una obligación alternativa, porque la literal o la vocal o da la opción para que se cumpla con una prestación o se cumpla con otra. Bueno, hay varios artículos referidos allí que me gustaría que los lean detenidamente. Quisiera hacerlo, pero la verdad tenemos muy poco tiempo y el contenido es bastante amplio. Pero estamos entendiendo obligaciones conjuntivas y obligaciones alternativas o disyuntivas. Veamos. Están también las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas, a diferencia de las dos anteriores, de las conjuntivas y de las alternativas, en estas obligaciones facultativas hay varias prestaciones que cumplir. Estas prestaciones en las obligaciones facultativas existen como objeto una prestación, pero la ley otorga al deudor la facultad legal, si es que así lo desea, de cambiar una prestación por otra. La primera prestación asume el carácter de principal, en tanto la segunda prestación asume la calidad de accesoria, que sustituye a. Entonces, en las obligaciones facultativas, la ley le da la posibilidad al deudor de, si no puede cumplir con la prestación a que se comprometió, puede cambiar esa por otra prestación que asume el carácter de principal, en tanto la segunda es accesoria. Veamos, diferencia entre obligaciones alternativas y facultativas. En las obligaciones alternativas son principales. ¿Se recuerda usted el ejemplo? O entrega el carro o entrega la moto. Son obligaciones principales. En las facultativas, la primera es principal y la otra es accesoria. Veamos el artículo 1341. Veamos esas obligaciones, por favor, por si tenemos alguna inquietud al respecto. Muy bien. 1341. Obligaciones facultativas es la que, no teniendo por objeto sino una prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. El artículo 1343, siempre en relación a las obligaciones facultativas, preceptúa: la obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal, aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiere hecho imposible el cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria no hubiese perecido y fuese posible su entrega. Esa obligación facultativa debemos de entenderla como la existencia de una obligación principal que el deudor debe cumplir, debe entregar, debe dar en determinado tiempo, pero que, atendiendo este precepto del 1341, esa obligación principal puede sustituirla por otra que se llama accesoria. Continuemos.
Ahora con las obligaciones según el sujeto. Y aquí también vamos a ver lo de la acción pauliana, que está como parte del programa para esta materia. Obligaciones según el sujeto. Según el sujeto. Refiere exactamente este contenido a cuántas personas son parte de un contrato. Una obligación es simple cuando existe un acreedor y un deudor. Obligación simple. Ahora bien, una obligación es mancomunada cuando en una obligación establecida son varios los acreedores o varios los deudores. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores, como ya lo dijimos, o varios los deudores. La mancomunidad. Hablando de mancomunidad, hay dos clases de mancomunidad. Mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. Reiteremos, por favor, que se le llama mancomunidad a una obligación cuando existen varios acreedores o varios deudores. ¿Estamos claros con esto? Pero la mancomunidad puede ser simple y puede ser solidaria. Es simple cuando, la mancomunidad es simple cuando hay varios deudores los cuales se liberan al pagar únicamente la parte proporcional que le corresponde al monto de la obligación. Es importante que tengamos en consideración que en esa mancomunidad simple se caracteriza, porque si hay varios deudores, cada deudor responde por la parte proporcional de la deuda que asumió. Por ejemplo, si 8 deudores adquirieron una deuda por 800,000 quetzales ante un acreedor, la mancomunidad simple significa que si son 8 deudores y son 800,000, se entiende que la parte proporcional de cada deudor son 100,000 quetzales. Entonces, cuando uno de los deudores cumple con pagar la parte proporcional de esa deuda, sus 100,000 quetzales en este ejemplo, se libera de la mancomunidad y de la obligación. Mancomunidad simple, varios deudores, varios acreedores, varios deudores que responden solo por la parte proporcional de la deuda que deben o la prestación que deben cumplir. Ahora veamos la mancomunidad solidaria. Hay mancomunidad solidaria cuando hay varios deudores los cuales se liberan al pagar la totalidad del monto de la obligación. A ver, en este caso o en este tipo de mancomunidad que establece nuestro Código Civil, es importante tener en cuenta que cada deudor va a responder por la totalidad de la deuda. Si quiere liberarse, uno debe responder por la totalidad. Hace algún tiempo nos enteramos de unos préstamos que X entidad bancaria en Guatemala le daba a un grupo de mujeres. Por ética no mencionamos nombres, pero ¿qué sucede? Le daban en crédito determinada cantidad, pero realizaban los contratos en mancomunidad solidaria. De manera que si una señora, una persona no pagaba, estaba la otra. Si no pagaba esta, estaba la tercera. ¿Qué significa? Que cada deudor estaba comprometido a responder por la totalidad de la deuda si las demás no pagaban. A eso se le llama mancomunidad solidaria. Muy bien.
Es necesario que veamos, por ejemplo, que la solidaridad o la mancomunidad solidaria, para ser más explícito, no se presume. No es porque el acreedor diga así, todas contrajeron la deuda, todas responden por la deuda de manera solidaria. No, no, no. La solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. Eso nos hace una clara diferencia entonces entre la mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. Y siempre hablando de obligaciones, dentro del programa nos encomiendan el tema de la acción revocatoria o pauliana. Pauliana es aquí nos hace falta una letra y nosotros tenemos que ir verificando este temita. Aquí es acción revocatoria o pauliana. Ahí estamos. ¿En qué consiste esta acción revocatoria o pauliana? La ley preceptúa el artículo 1290 del Código Civil, que es el derecho que le asiste al acreedor de pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de los derechos del acreedor. ¿Cómo puede darse esto? Vean, todo acreedor tiene el derecho ese de pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Solo los acreedores cuyos créditos sean anteriores al negocio impugnado pueden ejercitar la acción revocatoria. La acción pauliana realmente es una modalidad de la rescisión, pero no produce el efecto absoluto de este, sino tan solo un efecto relativo. ¿Por qué? La acción realmente pauliana significa que el acreedor que ha recibido algún bien en garantía por parte del deudor y si el deudor, para evadir su obligación o su responsabilidad civil, viene y vende o enajena el bien que está sirviendo de garantía para el cumplimiento con el acreedor, eso perjudica el patrimonio del acreedor. Entonces, la ley en esta acción pauliana le da el derecho, establece el derecho que tiene el acreedor de pedir que se revoquen, que se dejen sin efecto los negocios que el deudor ha celebrado en perjuicio del acreedor o en fraude de sus derechos. Esa es la llamada acción pauliana. Muy bien, pasamos ahora al cumplimiento de las obligaciones. Las obligaciones se cumplen. La forma normal de cumplir las obligaciones, una forma normal, es el pago. El pago es el cumplimiento de las prestaciones, ya sea que la obligación sea de dar o de hacer. ¿Y cuáles son los requisitos del pago? Número 1, que exista una obligación. Número 2, que exista la dualidad de sujetos, deudor y acreedor. ¿Y cuáles son los efectos del pago? Liberar de la prestación al deudor. Y por supuesto, aparte de liberar al deudor de la prestación, extingue la obligación. El artículo 1380 nos ayuda en cuanto a esta forma de cumplimiento de obligaciones. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado también por un tercero, eso es interesante verlo. Tenga o no interés y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. El artículo 1382, el que pague por cuenta de otro puede pedir lo que pagó.
a no ser que lo hubiera hecho en contra de la voluntad expresa del deudor. Entonces, veamos que los efectos del pago es liberar de la prestación al deudor y que se extingue la obligación y que el pago puede hacerse directamente por el deudor o por un tercero. Eso es lo que hemos concretizado en este contenido. ¿Puede un tercero hacer el pago de la deuda? Por supuesto. Puede hacerlo de forma voluntaria, puede hacerlo aún en contra de la voluntad del deudor. En un acto, bueno, poco usual, poco dable, pero que puede darse, que un tercero pague la deuda que un sujeto pasivo de la obligación tenga. Siempre como cumplimiento de las obligaciones, forma de pago. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso por disposición de la ley. ¿Existe un convenio expreso o existe una disposición de la ley? Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, así debe leerse ahí, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Entonces, el pago puede hacerse cuando existan dos circunstancias, una parte líquida y la otra ilíquida, que vamos a verlo aquí. Una letra nos puede cambiar el sentido de la palabra, pero entendamos que esa forma de pago puede hacerse cuando existen dos partes, una parte líquida y la otra ilíquida. El pago puede hacerse de manera parcial. Que nos ayude el 1387 a desenmarañar este tema. El 1387 del Código Civil establece: el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente sino por convenio expreso o por disposición de la ley, como ya lo platicamos. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda. Esto, para entenderlo, es necesario dar una revisadita al artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde habla de los títulos ejecutivos. Y para poder plantear una ejecución debe consistir en una cantidad de dinero líquida, ¿ya? Y de plazo vencido. A eso se refiere esta norma. Cuando existe esa dualidad, una parte líquida y otra ilíquida, dice, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar que se liquide la segunda. Veamos. Siempre dentro del cumplimiento de las obligaciones, el principio de identidad. No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. Hay que pagar de acuerdo a la identidad, lo mismo que recibimos. Tiene que ser idéntica. La prestación que recibí, debo pagarla atendiendo al principio de identidad. No puedo dar cosa distinta. Continuemos. El lugar de pago. Es oportuno revisar lo que establece el artículo 1398. El lugar en relación al cumplimiento de la obligación, el lugar de pago. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se tratare de cosa cierta y determinada, se hará el pago en el lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor
al tiempo de exigirse la obligación. ¿Dónde debe hacerse el pago? En el lugar que se pactó. De no existir lugar, en el lugar donde resida o el domicilio del deudor. ¿En qué tiempo debe hacerse el pago? La obligación debe ser ejecutada sin demora, a no ser que circunstancias relativas a su naturaleza, modo o lugar fijado para el cumplimiento impliquen la necesidad de un plazo que fijará el juez prudencialmente si no estuviere señalado por la ley. Si las partes hubieran señalado plazo, el pago debe ser hecho el día de su vencimiento. Esto es en relación al lugar y al tiempo de pago. Presunción de pago. ¿Será que puede presumirse el pago? Veamos en qué casos. En los pagos periódicos, la constancia del pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Por ejemplo, si se tiene un contrato de arrendamiento y se han estado recibiendo los pagos mensuales en concepto de ese contrato, si se diera el caso que la persona obligada, el arrendatario, no cumpla con 2 mensualidades y de repente continúa pagando, habiendo omitido esas 2 mensualidades, esos 2 pagos periódicos, sin que la parte arrendante se percate. Entonces se presume el pago hecho. Vea, la ley establece los pagos o en los pagos periódicos la constancia de pago del último periodo hace presumir pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Bueno, si quiere reclamarse los pagos de arrendamiento que dejó de hacer, debe probarlo. Ahí hay que ir a la vía procesal, que no es nuestro tema de momento. Orden de pagos. El que debe capital e intereses y no puede cancelarlos en su momento, sin consentimiento del acreedor, puede aplicar el pago al capital antes que los intereses. Ni estos, vamos, tenemos que leer bien la norma. 1407. El que debe capital e intereses no puede, esta es la clave, no puede, sin consentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los intereses, ni estos antes que a los gastos. Es el orden de pago. Gastos, intereses y capital al final. Entonces estamos ahí, en el orden de los pagos. Nos queda gastos, intereses y por último el capital. ¿Estamos? Ese es el orden de los pagos. Formas especiales de pago. Esto es muy interesante. Las formas especiales de pago. Por experiencia en el ejercicio profesional, nos hemos dado a la tarea en muchas ocasiones de realizar pagos por consignación. ¿Cuándo y por qué procede? Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. ¿Cuándo procede la consignación? ¿Por qué hay que realizar los pagos de esa manera? 1. Cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le dé. Quiero detenerme un momento aquí. Cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le dé. Hay un mal ejercicio notarial y resulta que nos hemos percatado que realizan algunos contratos de promesa de compraventa.
Y en los contratos estos establecen que los plazos, la forma de pago y todo, pero que si el promitente comprador no cumple con pagar la totalidad del valor del inmueble que está prometiendo comprar, entonces ahí va una cláusula realmente usurera, abusiva, no ética. Perderá la totalidad de dinero dado en anticipo. Eso es lo que establecen ese tipo de malos contratos. ¿Y qué sucede entonces? Si está pactado la promesa de venta en unos 200,000 quetzales, por ejemplo, un lote valorado en 200,000 quetzales, y resulta que el promitente vendedor ya ha recibido unos 180,000 quetzales, y cuando falta el último pago de unos 20,000 quetzales, se empieza a esconder, a ocultarse, o se niega a recibir el dinero con cualquier pretexto, a sabiendas de que el notario en contubernio con él signaron en el contrato que perdería el promitente comprador el dinero que se haya dado ya en arras, en pagos parciales, si no cumple con pagar en determinado plazo. Entonces, cuando el acreedor o promitente comprador en este ejemplo se niega a recibir antes que prescriba el derecho del arrendatario, o perdón, mejor dicho, del promitente comprador, que es el ejemplo que tenemos, antes que prescriba su derecho, lo que hay que hacer es realizar un pago por consignación ante un juzgado competente. Esa es la necesidad de hacer pagos por consignación. Entonces, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se dé. También se paga por consignación cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representación legal. Pues si por alguna interdicción declarada judicialmente no puede, entonces hay que hacer pago por consignación. Otro supuesto, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que deba hacerse el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido. Cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurrieran otras personas a exigir el pago o cuando el acreedor fuere desconocido. Cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito. Cuando se hubiere perdido el título de la deuda, puede hacerse pago por consignación. Cuando el rematatario o adjudicatario de bienes gravados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos. Y en cualquier otro caso en que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. Por ejemplo, si un trabajador por determinada circunstancia justificada renuncia de su trabajo y tal vez no renuncia, es despedido de su trabajo de manera incorrecta, entonces, y él es emplazado el patrón y al final no se tiene conocimiento exacto de cómo hacer el pago directamente al trabajador. En esos casos procede el pago por consignación. Bueno, pero ¿qué es necesario para que el pago por consignación produzca sus efectos? ¿Qué es necesario? Que se haga ante juez, pero juez competente. Que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago. Que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible, con sus intereses y costas si lo hubiere. Y que esté cumplida la condición, si la hubiere, si la deuda fuere condicional o vencido el plazo, si se estipuló en favor del acreedor. Esos son los requisitos necesarios para que tenga validez el pago por consignación. Bien,
Como cumplimiento también una forma especial de pago está el pago por cesión de bienes. El pago por cesión de bienes es una forma especial de pago la cual se da cuando el deudor no es capaz de pagar sus deudas, por lo que entrega a sus acreedores la totalidad de sus bienes para que tengan por satisfecha la deuda. Este tipo de pago generalmente se da cuando es declarado en quiebra determinada persona. Y el Código Civil en su artículo 1416 lo establece de forma taxativa. El deudor puede hacer cesión de bienes a sus acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. La cesión de bienes puede hacerse de forma extrajudicial o puede hacerse judicialmente. Si se realiza una cesión de bienes extrajudicialmente, debe hacerse de manera contractual y se hace judicial en beneficio del acreedor cuando el deudor actúa de buena fe, ya sea porque ha tenido un accidente inevitable o por causas que no le puedan ser imputadas. Muy bien. Pago por cesión de bienes. No hay dinero para pagar, se puede pagar con los bienes. Cesión de bienes. Pero también se puede hacer el pago por subrogación. Debe entenderse que la palabra subrogar significa cambiar a una persona, debe entenderse como cambiar a una persona por otra. La subrogación es una forma especial de pago y a la vez también es una forma de transmitir obligaciones. Se puede subrogar al acreedor y se puede también trasladar obligaciones, transmitir esas obligaciones a un deudor distinto. Veamos, el artículo 1453 nos puede ayudar en cuanto a la subrogación. 1454. Veamos lo que establece ese artículo, pero antes de 1453. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. Muy bien, subrogación es sustituir entonces, como dijimos, a una persona a otra en el cumplimiento de una obligación. Continuemos viendo siempre dentro de este cumplimiento de obligaciones. Podemos afirmar entonces que el pago con subrogación se da cuando un tercero paga la deuda. Dicho en otras palabras, la deuda es pagada, pero no por el deudor, sino por alguien más mismo que este que pagó tiene el derecho de repetir contra el deudor. Quien paga, el tercero que paga, tiene derecho a repetir. Repetir significa cobrarle posteriormente al deudor titular. Imputación de pagos. La imputación de pago es una forma especial de pago, la cual consiste en que el deudor, obligado a pagar varias deudas a un mismo acreedor, el deudor tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe aplicarse ese pago. Oportuno sería entonces ver el 1404 si nos da sustento a lo que decimos. Y efectivamente, imputación de pago. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor
una persona tiene varias deudas con otra persona llamada acreedor, es una misma persona, el deudor tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe aplicarse. A la deuda A, a la deuda B, a la deuda C. Es una imputación de pago. Otro cumplimiento de las obligaciones está la dación en pago. La dación en pago es una forma especial de pagar. Consiste en que el deudor paga al acreedor entregando cosa diferente a la estipulada. El deudor puede elegir con qué cosa pagar una cosa distinta a la pactada, pero el acreedor no está obligado a recibir cualquier cosa sino la que él consienta. Esto es una forma especial, dación de cosa para pagar una deuda. Ingresamos al mundo ahora del incumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones es no atender, es no hacer o no dar en el tiempo pactado. Es la desobediencia de lo acordado al momento de contraer la obligación. Y en esto tenemos que ver si es por culpa o no del deudor. Veamos. Culpa. Ya sabemos que la culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurren por ignorancia, por desconocimiento, por impericia, por desconocimiento en determinada ciencia, o por negligencia, que es un descuido o falta de aplicación, pero sin propósito de dañar. O sea, en la culpa no existe la intención, el dolo de afectar. El artículo 1424 establece que la culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otra, en que se incurre por ignorancia, por impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. La responsabilidad por culpa debe graduarse atendiendo la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Entonces, veamos que a veces se incumplen con la obligación por culpa del deudor. Pero la culpa es ese acto no intencional, no de propósito del deudor. No tiene la intención de causarle daño al acreedor. Es por desconocimiento, es por alguna impericia, es por algún descuido o negligencia. Ahora bien, incumplimiento por mora. ¿Y qué es mora? Es el retraso injustificado y culpable en el cumplimiento de una obligación. Es entonces ese retraso injustificado del deudor en no realizar el pago en el tiempo que se estableció. Para el efecto, el artículo 1428, específicamente regulada la norma, establece que el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. ¿Qué es interpelación entonces? El deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. Interpelación es cuando ya ha habido requerimiento de pago. No se paga en tiempo y el acreedor exige o requiere el pago, en ese momento surge a la vida jurídica civil la mora. Mora, retraso injustificado y culpable en el cumplimiento de una obligación. La mora pues está clasificada en la doctrina, la tienen varias clases, atendiendo el origen y causa
que se deriva de la mora está la mora ex contractum, que deviene el contrato, la mora ex lege que significa la mora que deviene de la aplicación de la ley, pero también veremos a continuación que existen, como dijimos ya, la ex contractu ex lege, y descrito podríamos decir o podemos recalcar que esa mora ex contractu es la que proviene del contrato. Esta procede por haber sido pactada por deudor y acreedor en un contrato, ya sea A, por haberse pactado; B, por vencimiento de plazo; C, por incumplimiento de una cláusula del contrato. Y mora ex lege es la mora que proviene por ministerio de la ley. En este caso, la misma ley determina los efectos de la morosidad. El 1430 del Código Civil establece: el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Y bueno, esto es en cuanto a la mora, pero veamos, atendiendo a que se necesite o no la interpelación para producirse, está la mora ex persona, atendiendo la necesidad de interpelación, de requerir de pago, atendiendo la necesidad de requerir de pago. Atendiendo esa necesidad, veamos que tenemos mora ex persona. Es la mora que proviene del incumplimiento de las obligaciones de hacer o no hacer. En este caso, la mora es a causa de la persona, del sujeto que deja de cumplir con esas obligaciones. Está también la mora ex re o mora real, como le llaman en doctrina. Es la mora que proviene del incumplimiento de las obligaciones de dar. En este caso, la mora es a causa de la cosa. Hay mora a causa de la persona, hay mora a causa de la cosa. Ahora veamos, la mora atendiendo al sujeto que incumple la obligación. Mora del deudor, mora solvendi. Es la mora en que incurre el deudor cuando no cumple en el tiempo y lugar convenido. Es la más común de las moras, ¿verdad? La mora solvendi es del deudor. La mora del deudor tiene los siguientes efectos. A. Hace responsable al deudor al pago de daños y perjuicios que ocasione el acreedor. Y B. El deudor es responsable por caso fortuito. El deudor de una obligación exigible se constituye en mora, ya lo tenemos establecido, y también ya dijimos que se requiere en mora o se incurre o se cae, perdone lo coloquial, se cae en mora cuando haya sido requerido el pago. Entonces, atendiendo al sujeto que incumple, está la mora por el deudor, mora solvendi. ¿El acreedor será que incurre en mora? Sí, veamos. La mora del acreedor. ¿Cuándo un acreedor incurre en mora? Empecemos por decir que la mora del acreedor en doctrina es llamada mora accipiendi. Mora accipiendi. Es la mora en que incurre el acreedor al darse cualquiera de los dos casos siguientes. A. Cuando sin motivo no acepte, no reciba la prestación que se le ofrece. B. Que rehúse o rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir su obligación. Entonces el acreedor sí puede caer en mora. El 1429 efectivamente lo regula. El acreedor también incurre en mora cuando sin motivo legal
no acepta la prestación que le ofrece el deudor o se rehúsa a realizar esos actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir con la obligación. Perfecto. En esto de la mora accipiendi, creo que hemos entendido que el acreedor también puede incurrir en mora. Eso ya lo vimos que algunas veces se niega a recibir la prestación. Y si es de una manera no justificada o no regulada en la ley, es la mora imputable al acreedor. Daños y perjuicios. Hemos hablado mucho de daños, de perjuicios, pero a ver, ¿qué son los daños? El daño no es más que la afectación, es el detrimento del patrimonio de una persona. Y el perjuicio no es más que la ganancia lícita dejada de percibir como consecuencia de un daño. Valga un ejemplo que me permito compartirles. Una persona A conduce un vehículo, va a determinada velocidad por imprudencia, negligencia o impericia, viene y atropella a otra persona que va en una motocicleta. Obviamente, la persona que va en motocicleta resulta con lesiones graves. Después de cierto tratamiento, se le ha provocado daño patrimonial y daño personal. De los tratamientos al daño personal, el INASIF determina que esta persona deba estar por lo menos 30 días para su recuperación y retirado de sus labores diarias. Resulta que esta persona que va en motocicleta trabaja para el Ministerio Público y tiene un salario de 10,000 quetzales, de los cuales le descuentan determinada cantidad por la suspensión. Entonces, daño porque hubo afectación personal y patrimonial para el señor de la motocicleta. Perjuicios porque dejó de ganar la totalidad de su salario a consecuencia del tiempo que estuvo en recuperación. Ese es un ejemplo sencillo de cómo diferenciar daños y perjuicios. Y bien, ¿qué establece el Código Civil en relación a los daños? Toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a reparar, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 1645 nos ayuda a determinar lo que es el daño y sí está regulado como lo hemos referido en esta diapositiva. El artículo 1645, como ya mencionamos, lo buscamos en nuestro cuerpo legal y efectivamente establece que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a reparar, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Hemos entendido entonces daños y perjuicios. Continuemos, apreciables futuros colegas o cuasi colegas, como dicen también. Enfatizando siempre en daños y perjuicios, ya dijimos que daño es la afectación o detrimento que sufre el patrimonio de una persona. Y puede ser la persona en lo individual y su patrimonio. El perjuicio, ya dijimos, ganancias lícitas que se dejan de percibir a consecuencia del daño. ¿Puede existir daño y no perjuicio? ¿Aló? ¿Puede existir daño y no perjuicio? Pero no puede haber perjuicio sin daño. Parece un trabalenguas. Sí, puede existir daño porque en el ejemplo que les puse
pudo haber colisionado el vehículo del señor A con la motocicleta del señor B y le produjo daño a la motocicleta, pero no le produjo perjuicio al tripulante. Entonces sí puede existir daño y no existir perjuicio. Pero lo que sí es cierto es que no puede haber perjuicio sin daño. Lo que sí es necesario, una condición sine qua non, es que para que exista perjuicio es necesario que primero exista daño. Perfecto. Clases de indemnización por daño o perjuicio. En caso de daños y perjuicios, ¿cuáles son las clases de indemnización? Está la compensatoria, tiene lugar cuando hay incumplimiento de la obligación, entonces se compensa el valor de la prestación. Compensamos la prestación o la obligación de alguna forma para que ésta se extinga. Compensamos el daño, compensamos el perjuicio. Está también la moratoria, una indemnización moratoria. Cuando hay cumplimiento fuera de tiempo, se pagan daños y perjuicios resultantes del retardo del cumplimiento. Ya dijimos que la mora, que un deudor incurre en mora cuando ya ha sido cobrado o requerido por el acreedor. Allí nace la mora. Veamos. Siempre en este incumplimiento de obligaciones están el tema de la prestación equivalente. ¿Qué es la prestación equivalente? Prestación equivalente es la que tiene por objeto restaurar el patrimonio del afectado, pudiendo hacerlo de tres formas. Prestación equivalente es restaurar el patrimonio de una persona que ha sido afectada. ¿Y cuáles son las formas de esa prestación equivalente? Son tres. Restitución consiste en devolver el bien. Reparación consiste en mejorar o reparar el bien cuando éste ha sufrido daño. E indemnización, esta procede cuando no se puede ni restituir ni reparar, hay que pagar. Restitución, en el ejemplo que anotamos de la motocicleta y el vehículo, bueno, la motocicleta viene, se devuelve el bien si no sufrió mayor daño. Reparación, sí se devuelve, pero primero hay que restaurar o reparar ese bien. Y si no se puede restituir ni reparar, entonces hay que pagar. Es una indemnización, es una prestación equivalente. Indemnizar, esta procede cuando no se puede ni restituir ni reparar. Entonces consiste en pagar el valor del bien, ya sea en dinero o en especie. El daño moral es esa lesión causada a la honra de la persona. Daño moral. Lesión causada a la honra de la persona. Ejemplo muy notorio, la jactancia. Un ejemplo sencillo, cuando el señor Pedro se jacta que es acreedor de la señora María por la cantidad de 100,000 quetzales y que ella no quiere pagarle, que se ha apropiado de ese bien. Y la verdad es que el señor Pedro solo se está jactando de un crédito, de un dinero que jamás dio. Eso provoca un daño moral. ¿Y cómo se resuelve eso si doña María constantemente escucha que don Pedro se jacta de haberle dado dinero, se jacta de ser dueño de una cantidad de plata que doña María no le devolvió? La única forma de resolver esa jactancia de don Pedro, ese llenarse con argumentos falaces, indicando que dio dinero y hasta determinada cantidad,
se resuelve planteando un juicio oral de jactancia y en sentencia se determina si hay o no deuda y se emplaza al señor Pedro para que inicie la acción que corresponde. Ahí se provoca un daño moral. Cláusula indemnizatoria, llamada cláusula penal. Es interesante lo de la cláusula penal. Vamos a leerles. Eso muchas veces, la mayoría de ustedes pienso que han tenido experiencias que cuando realizan determinados contratos bancarios, si es un contrato a plazo fijo, por ejemplo, hay una fecha específica en que precluye ese plazo fijo y de no hacerse efectivo el cobro del dinero que se ha fijado, que se ha depositado a plazo fijo, entonces nace a la vida la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Es una cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Cláusula penal, entonces es una pena, pues, económica que ya está establecida en el contrato. Cláusula penal, una sanción económica que de una vez las partes establecen en el contrato para sancionar a quien no cumpla en tiempo con su obligación. En 1437 nos apoya también y nos ayuda a entender que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la cantidad convenida, pero no las dos cosas, a no ser que ésta se exija por el simple retardo o por el cumplimiento perfecto, imperfecto. Lo repito, artículo 1437. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o, ahí va la disyunción, o el pago de la cantidad convenida. Hablamos de la cláusula penal, pero no las dos cosas, a no ser que ésta se exija por el simple retardo o por el cumplimiento imperfecto. No cumplió. La indemnización solo puede exigirse cuando se incumpla con el compromiso, así de claro. Si la obligación hubiere sido cumplida en parte, imperfectamente o con retardo, procederá a la reducción proporcional de la cantidad indemnizatoria. Bueno, son 100,000 quetzales. No se paga en tiempo, perfecto. La cláusula penal o indemnizatoria dice que deberá pagar el 10%. De 100,000 son 10,000 quetzales. Pero ya había pagado 50,000. Bueno, entonces la cláusula penal o indemnizatoria es de 5,000 quetzales. Esto para ponerle números al ejemplo. En caso de exigirse la indemnización, el acreedor no está obligado a probar los daños y perjuicios. Ni el deudor podrá eximirse, podrá liberarse de pagarla pretendiendo probar que no lo supo. No se prueban daños ni perjuicios. Se incumplió con el plazo, se incumplió con las estipulaciones, perfecto. Ahí nace a la vida la cláusula indemnizatoria, que es esa cláusula penal. ¿Y las arras? Las arras dadas, los anticipos o los pagos parciales, las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación, constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, este deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. Entonces las arras cubren daños y perjuicios en las circunstancias que hemos leído. Arras
tiene un efecto igual a la cláusula penal. Cumple como una sanción por no atender en tiempo la obligación contraída. Hemos procurado ir un poquito rápido para abarcar los temas que nos hemos propuesto en esta tarde. Veamos ahora la transmisión de las obligaciones, otro de los temas que forman parte del contenido que se nos pidió cubriera, con vuestro permiso. Transmitir las obligaciones. Nosotros ya sabemos qué es obligación. Es una atadura jurídica, es una relación entre una y otra persona. ¿Esa obligación puede transmitirse? Sí. ¿Y qué es la transmisión? Es el traslado o transferencia de un derecho u obligación a una tercera persona. En este caso estamos frente a la cesión de derechos, subrogación y transmisión de deudas. Bueno. Entonces, en la transmisión de obligaciones se dan tres figuras civiles, tres figuras del mundo material en materia civil. Se transmite mediante cesión de derechos, por subrogación y por transmisión de deudas. Interesante. Cesión de derechos. El acreedor de una obligación transmite a una tercera persona su derecho y esta última pasa a ocupar su lugar frente al deudor. ¿Puede un acreedor trasladar su derecho a favor de otra persona? Sí. Y esta tercera persona ocupa el lugar del acreedor frente al deudor. Ok. Estamos ante tres sujetos: el acreedor, el deudor y un tercero. El acreedor traslada o cede ese derecho al tercero. Se hace a un lado, por lo que el tercero tiene las facultades y los derechos del acreedor frente al deudor. Bueno. Pero ¿a partir de qué momento surte efecto? ¿A partir de qué momento surte efecto? Veamos. Cesión de derechos. La cesión, entonces, ¿qué comprende? Todos los derechos accesorios cuando no se pacte lo contrario. Todos los derechos del acreedor. El acreedor, entonces, puede ceder sus derechos, aún sin el consentimiento del deudor, salvo que hayan convenido en contrario que no lo permita la ley o la naturaleza del derecho. O sea, si la ley no permite que puedan cederse esos derechos, por supuesto que será nula la disposición del acreedor. Pero el acreedor puede ceder sus derechos, salvo que haya convenido en contrario, salvo que cuando se hizo el contrato pactó que no podría ceder sus derechos a un tercero. Muy bien. Veamos que la cesión debe hacerse en escritura pública si se trata de derechos sobre inmuebles o que deban inscribirse en el registro de la propiedad. Si se están cediendo derechos inscribibles en el registro de la propiedad, debe realizarse en escritura pública. ¿Quién cede derecho entonces? El acreedor. ¿A partir de qué momento surte efectos esa cesión de derecho? La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, sino desde que
se notifique al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella, cuando el deudor ya sepa de la cesión. Se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que lo supone, como un principio de pago al cesionario o la contestación de la demanda promovida por este. ¿Cómo le vamos a llamar al tercero que recibió el derecho del acreedor? Cesionario. ¿Y cómo le llamamos al acreedor? Cedente. Perfecto. ¿Qué derechos no pueden cederse? ¿Qué derechos no pueden cederse? Aló. ¿Habrá prohibición para ceder algunos derechos en el Código Civil? Sí. El derecho de alimentos no puede cederse, jóvenes. Ahí leen el artículo 282 para verificar esto o rectificarlo, si es el caso. B. El otorgamiento de testamento. No puede cederse ese derecho. Recuérdese que no se puede testar mediante mandato o mediante mandatario. El testamento, el acto de otorgamiento del testamento es personalísimo. No puede cederse. El cargo de albacea, ¿se recuerdan de los albaceas? El administrador y ejecutor testamentario, don albacea. Ese cargo o ese derecho no puede cederse. El cargo de apoderado no puede cederse. Apoderado. Veamos esto porque ahí podemos encontrar alguna excepción. 1707. Vamos a buscar nuestra norma para sustentar nuestro argumento. Vayamos, si me acompañan, al artículo 1707. Por favor, mis apreciables y futuros abogados. Obligaciones del mandatario. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar con diligencia el mandato. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de esa prohibición. El cargo de apoderado no puede cederse. Hay una excepción, veamos. El apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviera facultado expresamente para hacerlo. Bueno, hay excepción. El cargo de apoderado no puede cederse, salvo que esté facultado para ello. Muy bien. El donante tiene prohibición para ceder su facultad. 1866. Eso también lo podemos sustentar en nuestro Código Civil. Busquemos el artículo que les mencionaba, 1866. La donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación afectiva puede ser revocada por causas de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable. Esa es la parte que nos interesa. Entonces el donante no puede ceder su derecho. ¿Quién otro? El cargo de tutor y protutor está en el artículo 294. Eso lo vimos hace muchas clasecitas. Perfecto. ¿Y hay cesión de crédito? Claro que sí hay cesión de crédito. Consiste en la transferencia que hace una persona a favor de otra del derecho que tiene sobre el deudor. Y vayamos, por favor, avanzando siempre con esa transmisión de obligaciones. Sesiones especiales. Transmisión de obligaciones. Sesiones especiales. Hemos hablado ahorita de cesión de derechos. Ya explicamos que el acreedor puede ceder sus derechos a un tercero. Ya explicamos
¿Qué derechos no pueden cederse? Ahora veamos sesiones especiales. Tenemos dentro de las sesiones especiales, sesión de derechos especiales, la sesión de títulos nominativos. Está en el artículo 1446. La sesión de derechos litigiosos. Sesiones, ¿se pueden ceder derechos litigiosos? Sí. Títulos nominativos también se pueden ceder. Veamos cuando se ceden derechos litigiosos, solo que cuando se cedan este tipo de derechos es necesario expresarlos o estipularlos de manera taxativa en el contrato. Cesión de derechos hereditarios. ¿Se pueden ceder los derechos hereditarios? Por supuesto que sí pueden. Pueden cederse derechos o venderse o transferirse, transmitirse derechos hereditarios. Y ahora tocamos un poquito más de la subrogación. Ya se anotó que es una forma especial de pago y a la vez es una forma especial de transmitir obligaciones. ¿Ves? Dos funciones de la subrogación. Forma especial de pago, porque un tercero puede pagar por el deudor. Y a la vez es una forma de transmitir obligaciones. Consiste en el cambio jurídico de la persona, de una persona por otra en la titularidad del derecho. Ya lo hemos remarcado, ya lo hemos platicado. Luego, diferencia entre cesión de derechos y subrogación. Vamos a hacerla y aquí le hicimos una pequeña anotación. La cesión de derechos se da en virtud de contrato. La cesión de derechos se da en virtud de un contrato. No necesariamente hay pago. En la cesión de derechos se da en virtud de un contrato. No necesariamente hay pago. Al ceder el derecho, el nuevo acreedor sigue recibiendo pago en forma pactada. Se respeta el trato u obligación original, pero veamos la subrogación. Mientras la cesión de derechos se da en virtud de un contrato, la subrogación no media contrato entre sujetos. Mientras la cesión de derechos no necesariamente hay un pago, en la subrogación debe haber pago. Otra diferencia. En la cesión de derechos, al ceder el derecho, el nuevo acreedor sigue recibiendo pago en la forma pactada. Se respeta el trato o la obligación original en la cesión de derechos, pero en la subrogación, el tercero que paga tiene derecho de repetir contra el deudor original, surge una nueva obligación. Entonces, cesión de derecho y subrogación. Cesión de derecho surge por un contrato. Subrogación, no hay contrato. No necesariamente hay contrato. Cesión de derechos. No necesariamente hay pago. En subrogación debe haber pago. En la cesión de derechos, el nuevo acreedor sigue recibiendo pagos. En la subrogación, el tercero que paga tiene derecho a repetir o a cobrarle, pues, al deudor original. Ahí surge una nueva obligación, por supuesto. Bien. Clases de subrogación. Clases de subrogación. Real, cuando se sustituye una cosa por otra. Personal, es lógico, una persona por otra. Voluntaria, el tercero conviene con el acreedor en que el tercero tome su lugar frente a obligación. No es necesario que el deudor dé su consentimiento al tercero para pagar la deuda. Ahí están los artículos 1453 y 1380. Y está también la subrogación legal. Se da en casos expresados por la ley. Creo que sí es importante que veamos en 1455 para darle sustento a lo que estamos comentando.
1455 preceptúa siempre en la transmisión de obligaciones. Veamos. La subrogación tiene lugar por ministerio de la ley. La subrogación legal. Veamos. Subrogación real, una cosa por otra. Personal, una persona por otra. Voluntaria, el tercero conviene con el acreedor, en que el tercero va a tomar su lugar frente a la obligación, sin que el deudor dé su consentimiento. Legal es por prescripción legal, por prescripción de la ley, valga la redundancia. Y leamos. La subrogación tiene lugar por ministerio de la ley. Eso es bueno que lo anotemos, sin necesidad de declaración alguna de los interesados. 1. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que le es preferente. 2. Cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 3. Cuando el tercero, no interesado en la obligación, paga con anuencia del deudor. Y 4. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Allí surge la subrogación legal. Perfecto. Transmisión de deudas. ¿Quién va a querer transmisión de deudas, verdad? Pero la ley lo establece. Asunción de deudas. También se le llama transmisión o asunción de deudas. Consiste en cambiar al deudor sin modificar la obligación. Que un yerno bonagente, un tipazo con la mamá de su esposa, quiera sustituirla en la deuda, quiera sustituir a la suegra en la deuda. Allí hay elementos personales. El deudor, la persona obligada, el obligado original. Asuntor, se le llama a la persona que asume la deuda ajena por sí mismo. ¿Cuántos quisieran tener un asuntor cerca de ellos o un benefactor que sea asuntor, que pague sus deudas? Veamos diferencia entre transmisión de deudas. Una persona que cambia, ahí veamos que la persona que cambia es el deudor. Cuando es transmisión de deudas, el que cambia es el deudor. En la transmisión de deudas cambia el deudor. En la cesión de derechos cambia el acreedor en la obligación. Aló, transmisión de deudas se cambia la persona del deudor. Cesión de derecho se cambia la persona del acreedor. Bien. Y corramos un poquito. Extinción de obligaciones. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? Es la finalización de la relación jurídica entre acreedor y deudor, forma de extinción de las obligaciones. Por compensación, dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Ahí se extingue la obligación por compensación. Características. A es un modo automático de extinguir la obligación y B, la obligación que se compensa se da entre acreedor y deudor recíprocos. Por novación, cuando el deudor y acreedor alteran sustancialmente a la obligación sustituyéndola por otra. Ahí hay novación, extinción de la obligación. Remisión es por perdón de la deuda, perdón total. Y quita es el perdón parcial. ¿Qué significa quita? Perdón parcial de una deuda. Remisión, perdón total de la deuda. Por confusión, también se extingue la obligación. Es la reunión en una misma persona de acreedor y deudor. Ejemplo, en la sucesión hereditaria. Pedro hijo le debe 5 millones a Pedro padre y fallece don Pedro papá. Entonces, en Pedro hijo se reúne la calidad de acreedor y deudor por sucesión hereditaria, ahí genera confusión y la confusión extingue la obligación. Y luego por prescripción extintiva. Cuando transcurre el tiempo, cuando se deja transcurrir el tiempo sin que se ejecute el cumplimiento de la obligación, esta se extingue.
pérdida de la obligación por el transcurso del tiempo o prescripción extintiva. Vayamos un poquito más. Bien. Fuentes de obligaciones. Vemos 3. Contratos, hechos lícitos sin convenio y los hechos ilícitos. 3 fuentes de obligaciones. Aló, contratos, hechos lícitos sin convenio y hechos ilícitos. Las obligaciones provenientes de contrato, ya dijimos que ya sabemos, contrato existe cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. El contrato por adhesión. La ley dice contrato de adhesión, pero realmente es de adhesión. Consiste en que una persona que requiera algún tipo de servicio, que ya esté autorizado por el Estado, lo único que tiene que hacer es adherirse a ese contrato. Por ejemplo, el transportarse en un vehículo, en un transporte extraurbano, recibe el contrato mediante su ticket y ahí no le queda otra que adherirse. No le toman su consentimiento. Contrato por adhesión. Contrato por teléfono. Recuerde que el contrato no necesariamente es el documento físico, sino el acuerdo entre partes. Eso está preceptuado en el artículo 1524. Contratos usurarios son aquellos en que una persona, aprovechándose de la posición que ocupa, de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de la otra, induzca o conceda ventajas perjudiciales a una de ellas, el sujeto pasivo del usurero. Saneamiento. El saneamiento no es más que la obligación de garantizar la utilidad y posesión del bien que es objeto de un contrato. Y veamos si todavía podemos abarcar ahorita las formas de los contratos. Toda persona puede contratar y obligarse siempre y cuando esté en el pleno uso de sus facultades. Los contratos deben constar por escrito. Se entiende que no necesariamente en escritura, puede ser en documento privado. En materia civil deben constar por escrito los que excedan de 300 quetzales. En materia mercantil deben constar por escrito si el valor excede de 1000 quetzales. ¿Qué contratos deben constar en escritura pública? Los solemnes. El mandato, sociedad civil, donación entre vivos, renta vitalicia. Rescisión de contratos. ¿Pueden dejarse sin efecto? Sí. Un negocio válidamente celebrado puede dejarse sin efecto antes del cumplimiento del mismo. Eso se llama rescisión de contrato. Resolución es dejar sin efecto un contrato que tiene esa condición, que tenga en su texto o en las cláusulas una condición resolutoria. Hay que leer el artículo 1581. Revocación, ya dijimos que es el derecho que tiene el acreedor de dejar sin efecto un contrato que ha realizado el deudor en su perjuicio. Y vamos a ir concluyendo. La división de los contratos, jóvenes apreciables y futuros abogados las conocen unilaterales, obligación recae sobre un contratante, bilaterales, es un contrato en el que la obligación recae de manera recíproca, consensuales, basta el consentimiento para perfeccionarse, reales, para su perfeccionamiento se requiere la entrega de la cosa. Hay contratos consensuales, entonces, donde hay consentimiento, reales, donde se perfecciona con la entrega de la cosa. Principales subsisten por sí solos. Accesorios tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Tenemos también contratos onerosos, se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Gratuito, provecho solo se da para una de las partes. En 1590 nos ayuda a entender esto. Conmutativos, aquellos cuya prestación es cierta y el beneficio o pérdida que causan es inmediato, o sea, lo vemos de inmediato. Conmutativo. Aleatorio, ganancias o pérdidas dependen de la realización de un acontecimiento incierto. Condicionales se realizan dependiendo de un suceso incierto. Absolutos, su realización es independiente de cualquier condición. Muy bien. Perdonen que le robé un minutito más, pero quiero terminar con este tema de una vez. Obligaciones provenientes de hechos
lícitos sin convenios, ahí tenemos la gestión de negocios, esos hechos legales y voluntarios que obligan a las personas con la particularidad de que los obligan a ambos sin haber habido acuerdo previo entre los dos. Por ejemplo, el gestor de negocios o la gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, enriquecimiento de una persona y empobrecimiento de otra. Declaración unilateral de voluntad. Ahí puede haber oferta al público, puede haber promesa de recompensa y puede haber títulos al portador. Y por último, ya concluyendo, jóvenes, por favor, mis apreciables abogados, obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Aquí, sucede un hecho delictivo y la consecuencia de que se condene a una persona por ese hecho delictivo es que a la víctima le asiste la facultad de reclamar la reparación digna o la reparación de un daño. Eso está preceptuado en el artículo 1673 del Código Civil y tiene sustento también en el Código Penal, en lo que se denomina, en el Código Procesal Penal, para ser concretos, reparación digna, artículo 124 del Código Procesal Penal. Reparación digna. Todo daño debe ser indemnizado. Y ya sentenciada una persona, la responsabilidad civil se define, se dirime y se resuelve en una audiencia que se llama audiencia de reparación digna. Está regulada en el artículo 124 del Código Procesal Penal y tiene sustento también en el Código Civil en el artículo 1673. Perfecto, la semana entrante terminamos viendo unos contratitos del Código Civil, los contratos que regula el Código Civil de manera somera, y vamos a ingresar al mundo del derecho procesal civil y mercantil. Jóvenes, señoritas, futuros abogados, todos un abrazo fuerte a la distancia. Gracias por su paciencia y perdonen, les dejo sus apuntes ahí para que puedan analizarlos, estudiarlos, ampliarlos y que les sirvan para su próxima evaluación y para su ejercicio profesional. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.